Pues si bien interesante hablar de Eduardo Verástegui, todo se deriva de que el lunes pasado, cuando estábamos analizando la encuesta de las eras de Demotecnia, estaba Claudia Sheinbaum con un 68%, Xóchitl Gálvez un 14%, Samuel García con un lejano, ya no me acuerdo cuánto, pero al final se cuela un tal Eduardo Verástegui con un 2%. Sí. Un porcentaje muy, muy, muy bajito, pero que está presente a Pero diferencia de significativo, otros claro, perfiles claro. políticos, significativo. Y entonces bueno, pues hay que recordar, es uno de los aspirantes a ser candidato a la presidencia de la República. Él, a través de un video que ahorita vamos a proyectar, menciona que los políticos son lo mismo de siempre. Han integrado un modelo obsoleto que no soluciona problemas y lo más importante, aquí la clave, dice que los políticos quieren destruir nuestra fe y sacar a Dios de nuestras vidas. Estas palabras son claves porque justamente a Eduardo Verástegui, ahorita vamos a hablar de su perfil, de quién es, de dónde sale, quién es este hombre. Tiene un perfil muy apegado a ideas pro vida, muy relacionado con la ultraderecha católica de este país, con liderazgos internacionales incluso que lo apoyan. Entonces, vamos a ver su video de presentación que ha colgado en sus redes sociales y ahorita regresamos a hablar de su perfil. Querida familia, les saluda Eduardo Verástegui. Estamos a un año de las elecciones del 2024, donde los mexicanos no solo tendremos que elegir a nuestro próximo presidente. Ese día vamos a elegir entre dos caminos, o más bien yo diría, entre una brecha y una vía. La brecha, la misma de siempre, la que ya conocemos, en donde cada 6 años escuchamos los mismos discursos contando los mismos problemas y las mismas promesas de soluciones que no funcionan. Transitamos en un mundo complejo, desigual y velozmente cambiante, donde los políticos profesionales se pulen y confeccionan en un modelo obsoleto que no logra solucionar los problemas, pero sí conservan el poder. Así es como elección tras elección, el fracaso se reetiqueta, se recompra y se repite. La misma brecha de siempre, donde se delinque y no pasa nada, donde todo lo malo es culpa del pasado, donde se nos dice que ya mero llegamos, pero en realidad vamos hacia atrás. La clase política tradicional no ha sido capaz de solucionar los problemas que México sufre desde hace décadas, pero sí de agravarlos. Hoy tenemos... Pues ahí tienen parte del video que está en sus redes sociales en la que presenta su intención de ser candidato independiente a la presidencia de la República. Y bueno, pues hay que hablar un poquito de este perfil. ¿Quién es Eduardo Verástegui? Él comenzó su carrera como cantante y actor en México en la década de 1990, participó en varias telenovelas y después se fue a buscar oportunidades a Hollywood. Este detalle es importante porque ya estando en Estados Unidos, su carrera como actor nunca despegó, pero sí empezó a generarse un perfil político interesante y armarse de ciertas alianzas. Incluso por ahí se le ha visto apoyando, pero también estrechando la mano del expresidente Donald Trump, que también tiene pues ideas de derecha interesantes y que pues ha señalado a los mexicanos de forma pues muy denigrante. Fundó la productora Metanoia Films, que produce películas con valores cristianos. Fue un activo defensor de la cultura de la vida y promoción de valores cristianos en medios de comunicación e incluso en redes sociales. Yo por ahí soy un poquito adicta a TikTok, estoy constantemente scrolleando y es muy común ver el perfil de Eduardo Verástegui a través de transmisiones en vivo rezando. En serio, por las noches él está rezando un rosario pidiendo por la vida de todos los niños y las mujeres y bla, bla, bla. Y bueno, pues en diferentes ocasiones él ha expresado sus opiniones pro vida, sobre todo en contra de la comunidad LGBT. Muy interesante, fundó una organización llamada Manto de Guadalupe que se encarga de atender a la población vulnerable y que ha enfrentado rumores sobre supuestos desvíos de dinero. También fundó otra organización llamada Seamos Héroes que busca promover enseñanzas de valores tradicionales. Y bueno, pues con todo esto ha logrado tejer una red de respaldo de sectores específicos
de Estados Unidos, de ultraderecha. Por ejemplo, me parece que este año hubo un foro aquí en la Ciudad de México de la Conferencia de Acción Política Conservadora México, una organización de derecha conservadora que pues tiene su origen en Estados Unidos, donde también Eduardo Verástegui estuvo pues residiendo. Y bueno, sí vale la pena, me parece, hablar justamente de su destape, de su perfil, de este 2% de intención de voto que tiene y de el apoyo de ultraderecha que ha reunido, porque no solo de Estados Unidos, por ahí también le han expresado su apoyo personajes como Nayib Bukele, el expresidente de El Salvador, que ha sido señaladísimo por sumergir a su país en una crisis de derechos humanos, con esta bandera de que quiere sacar a las pandillas de su país. También Alejandro Giammattei de Guatemala, Eduardo Bolsonaro, que es el hijo del expresidente brasileño, personajes muy vinculados a la ultraderecha y que de alguna u otra forma en los países en los que residen han logrado escalar políticamente y hasta tener puestos importantes. Entonces, ¿tú crees que esto sería un perfil al que le deberíamos de poner atención? ¿Qué tanto avanza? ¿Cómo va? Porque, bueno, vemos que en España la ultraderecha ha avanzado, en Brasil ha avanzado, ¿no? En varios países de Latinoamérica ha avanzado. ¿Habría que preocuparnos? ¿Cómo lo ves? Yo creo que hay una avanzada, como bien lo dices, de la ultraderecha por el rompimiento. En el caso mexicano, me parece que hay un rompimiento en la derecha tradicional. Me parece que hay un rompimiento entre la derecha tradicional, en donde se escinde la ultraderecha, precisamente por creer que no son lo suficientemente radicales en sus posturas, los tachan de ineficaces, de ineptos, cosa que pues puede ser cierto, pero bueno, esta ultraderecha de pronto se escinde y trata de encontrar sus propios caminos políticos. Me parece que, como decías, en España el tema de Vox es muy característico, muy mediático, muy agresivo, y le ha rendido frutos de alguna manera con un sector español que le ha respaldado. Creo que el tema en Latinoamérica va por ese mismo camino, está tratando de encontrar la ultraderecha, su posición en los diferentes países en los que se manifiesta. Me parece que en México el caso de Verástegui es interesante en función de ver de qué tamaño es la ultraderecha en México. Es decir, vemos a un panismo escindido de alguna manera, degradado políticamente de alguna manera también, en una alianza ahí totalmente diluido totalmente, en una alianza con el viejo PRI, con los priistas, en esta alianza que es, pues, pareciera antinatural. Porque, incluso hasta con el PRD, que se dice de izquierda, por ejemplo, ¿no? Cuando estás hablando de que el PAN surge para oponerse al PRI, cuando estás hablando de que el PRD surge para oponerse al PRI y al PAN, claro, y de pronto están amalgamados, unidos, y aquí es donde encuentra, por supuesto, este recoveco en que la ultraderecha trata de reconfigurarse. En México hay intentos, los hubo con esta organización Frena, que está respaldada por empresarios, sobre todo muy conservadores. Chiste, Frena. Sí, pero de alguna manera tienen ahí un sector que no hemos visto todavía de qué tamaño es. Por eso creo que el tema de Eduardo Verástegui, si logra consolidar su candidatura independiente, le faltan firmas. Entiendo que hay un proceso en el que incluso él está pidiendo. Sí, de hecho tenemos un videíto de él. Vamos a verlo y regresamos con el análisis de Verástegui. Hola, ¿qué tal, amigos? Queridos hermanos, les saluda Eduardo Verástegui. Aprovecho esta oportunidad para mandarles un fuerte abrazo con mucho cariño, con mucho afecto. Les pido de favor que me ayuden con sus firmas. Necesitamos por lo menos 1 millón de firmas para ser candidato. Por ahora soy aspirante a candidato independiente para la presidencia de México, para las elecciones del 2 de junio del 2024, pero con sus firmas podemos lograrlo. Ánimo. Pues ahí está, tratando de reunir apoyo. Digo, es el tema. Vamos a ver de qué tamaño. La ultraderecha de pronto hace mucho ruido, pero me gustaría saber de qué tamaño es la ultraderecha en México. Ya sin
sin esta vinculación directa con el panismo, en donde pues se gesta la ultraderecha, por supuesto, vamos a ver si realmente esta táctica de mezclar la creencia, la religión, el catolicismo, el símbolo religioso, el rito religioso, es un personaje que, como tú mencionabas, pues se pone a rezar en todo lugar. Yo veía una entrevista hace poco que le hacían en Estados Unidos y puso a rezar o intentó poner a rezar al periodista. Es decir, me parece que hay todo un ritual político usando rituales religiosos para uso político. Entonces ahí es donde pues está digamos, lo criticable a estas prácticas de este personaje que se ha convertido pues en una celebridad, yo lo entrecomillaría, en una celebridad en el mundo político porque está tratando de buscar esta candidatura, pero creo que aquí creo que va a ser anecdótico su participación y el único número que nos va a dejar interesante en esta aventura en la que se ha involucrado este personaje, pues va a ser si logra las firmas y si logra ser candidato presidencial, pues va a ser de qué tamaño es la ultraderecha en México, de qué tamaño es el ciudadano o la masa de ciudadanos que pueda apoyar a un personaje como este con este tipo de pues de discurso político religioso. Claro, que ahora mucho ojo porque él es de la ultraderecha católica y todavía hay que recordar que en México, de acuerdo con diversos datos, también se señala que el catolicismo ha perdido muchísimos adeptos, ¿no? Entonces, pues por ahí creo que también no pueda que no arranque esto, pero me parece muy importante ponerle la lupa porque así pasó en otros países, ¿no? De Latinoamérica y, por ejemplo, España, en donde no se tomó tan en serio a estos movimientos y de pronto dieron el salto a los congresos. Entonces, y poner la lupa sobre todo en el discurso, porque me parece que también los discursos de odio también no se pueden permitir. Me parece que ahí es donde debe estar la crítica, sin reservas, sin concesiones. Cuando el discurso político se convierte en un discurso de odio, un discurso que divida y que intente dividir sobre todo en lo más profundo de las relaciones sociales, que una cosa es que se debata y se grite porque uno es priista, panista, lo que sea, pero ya cuando se trata de meter en lo más profundo de una creencia religiosa, en donde alguien no quiere involucrarse en política, pero es católico, por ejemplo, pero lo quieres arrastrar hacia esa postura y esa posición me parece que no, esa sí no podemos permitirla, me parece que ese sí sería un discurso en el que sí tendríamos que estar muy atentos para criticar, para salir al paso y para dar contexto y para decirle a personajes como este que haga política, pero que no se meta en asuntos que tienen que ver con esa mezcla de religión, de rituales, en fin, con el tema, pues con el tema electoral. Por ahí dicen que hay que ser, no podemos ser tolerantes con el intolerante. Con la intolerancia, claro, por supuesto. Pues muy bien, vamos a ver qué pasa. Este personaje está buscando la candidatura, le faltan firmas por lo que vemos, no las tiene todavía, y pues vamos a ver en las próximas semanas si logra juntar esas firmas y si logra efectivamente convertirse en candidato independiente a la presidencia. Ya estaremos reportándolo si le fue bien o no logró este cometido. Pero